Nuevamente les invito para meditar por unos momentos en la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema por demás, como todo lo de las Sagradas Escrituras, por demás importante para cada uno de nosotros. El tema a tratar en esta ocasión es conocer a Dios, lo único importante. Fijémonos bien, conocer a Dios, lo único importante en nuestra vida. Y para ello vamos a ir a Juan, capítulo 17 y versículo 3. Sobre este versículo va a estar basada nuestra meditación en esta hora. Juan capítulo 17 y versículo 3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la oración llamada sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, se acercaba el momento importante para poder pasar, como dijo él, del Padre, para poder pasar de la tierra, de este lugar, al Padre. Entonces se acercaba el momento de su sacrificio por cada uno de nosotros, por aquellos por los cuales Él había venido a este mundo. Ahora bien, y dentro de esta oración que Él hace, dice el versículo 3, y es precisamente de lo que vamos nosotros a tratar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El filósofo alemán Immanuel Kant dice que el conocimiento en el cual debe de ocuparse la humanidad es el hombre. Y da 4 principios o preguntas que en un momento determinado hemos de responder para poder nosotros ocuparnos de aquello que realmente es importante. Él dice, a las preguntas que debemos de responder son 4. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Dice, y a la primera pregunta responde la metafísica. A la segunda responde la ética o la moral. A la tercera responde la religión. Y a la cuarta, la antropología filosófica. Y él dice, pero todas estas se reducen a la cuarta. ¿Qué es el hombre? En otras palabras, él dice que lo más importante para nosotros es conocer al hombre. Y debemos nosotros dedicar nuestra ciencia para conocerlo y entenderlo. En cambio, para nosotros, podemos decirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que conocemos al Señor, y como dice incluso un gran predicador, Carlos Spurgeon, lo más importante y lo único para nosotros como creyentes es el conocimiento de Dios. En realidad dice, la filosofía más alta, la especulación más sublime, la ciencia más elevada en la cual se puede ocupar el hombre es estudiar y conocer devotamente el nombre, la naturaleza, la obra, los pensamientos acerca de nuestro Dios. Ahora bien, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo a través de sus profetas? Y en este caso en cuestión, con el profeta Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, entonces, para nosotros, en realidad, lo más importante es conocer a Dios. Y es lo que nosotros vamos a tratar en esta hora, en el nombre de nuestro Señor. Porque el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
lo que el hombre, cualquier cosa que diga realmente, es producto de la mentira. Porque el hombre en sí está caído y está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso entonces que también el apóstol Pablo dice acerca del hombre: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso entonces, para nosotros, lo más importante es conocer a Dios. Y en este pasaje es precisamente lo que nos enseña y la razón por la cual nosotros debemos de conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios, que definitivamente es la parte importante para nuestra vida. ¿Por qué? Primero, porque al conocerlo tenemos vida eterna. Eso es. Al conocerlo tenemos vida eterna. Es lo que nos dice el versículo. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso significa entonces que en el momento en que la palabra del Señor nos enseña, y que en este caso nuestro Señor Jesucristo oró al Padre diciendo: esa es la vida eterna. ¿Por qué? Porque previamente en esta oración también había dicho, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vida eterna a todos los que le diste. Ahora bien, eso significa entonces que nosotros como personas naturales, es decir, como incluso criaturas de Dios, porque somos creación de Dios, no tenemos vida eterna. Nadie tiene vida eterna. Porque en el momento en que el hombre cayó y pecó, en ese momento se hizo efectiva la acción de Dios y el pensamiento del Señor, que le había dicho al hombre: el día que comieres del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Y entonces, en el momento en que él faltó a la obediencia de Dios, en ese momento él muere. Muere para siempre. Es decir, su vida como persona en esos momentos no cayó fulminado, pero sí, él a partir de entonces muere. Y andando el tiempo físicamente, pero lo más importante, su vida espiritual murió para siempre. Dejó de tener comunión íntima con Dios. Y en el momento en que deja de tener comunión íntima con el Señor, la vida espiritual que entonces tenía se cortó. Y entonces el hombre deja de tener vida eterna. La vida eterna se terminó. ¿Por qué? Ese era el propósito, al Dios crearlo, porque lo creó a su imagen y a su semejanza. Bien, en el momento en que le creyó a Satanás, que le dijo: no morirás, sino que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, pero no le dijo toda la verdad. Y era que primero y antes que nada iba a desobedecer el mandato del Señor. Y segundo, iba a morir espiritualmente. Y posteriormente, físicamente también. Entonces, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y viene a nosotros, entonces viene con un propósito: manifestar lo que el Señor Dios provee para cada uno de nosotros,
al nosotros conocer a nuestro Salvador, darnos vida eterna. El Señor Jesucristo mismo nos dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre, uno somos. Ahora bien, en el momento en que nosotros le creemos al Señor, le creemos a Dios y le conocemos, entonces tenemos vida eterna. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es esto: solo conociendo al Señor, solo viniendo a un conocimiento espiritual de Dios, nosotros tenemos vida eterna. Es mentira lo que se dice por ahí, que cada quien se salva por lo que reza. No es cierto. Es un engaño de Satanás. Es una estupidez total y completa. Necesitamos nosotros conocer a Dios. Y entonces tenemos vida eterna. En ese sentido, la palabra del Señor nos enseña que la vida solamente la tenemos a partir del momento en que conocemos a Dios. Y ahora bien, nosotros entonces necesitamos con ahínco buscar esa vida, porque los apóstoles mismos le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y dijo el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos, inmensa muchedumbre, va por ella, entra por ella. Angosta es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Porque pocos son los que se interesan por conocer al Señor. Y como son muy pocos, entonces pocos van a entrar al cielo y tener vida eterna. Mis amigos y mis hermanos, es importante para nosotros. Es importante. Porque nuestra vida está en juego. Debemos nosotros entonces de buscar la vida eterna. Y la Biblia nos enseña que precisamente eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que la busquemos con verdadero fervor, con verdadera devoción, la vida eterna. Pero no solamente eso. Es necesario conocer a Dios, y es lo único importante, porque el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, nada más. Nada más ni nada menos. Solo el Dios de la Biblia, tal y como la Biblia nos lo enseña, porque Dios se reveló a través de su palabra, y su palabra nos enseña que solamente Dios, el Dios único que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, es el Dios verdadero. Porque la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Textual. Textual. No hay vuelta de hoja. Solamente el Dios que tenemos nosotros descrito en la palabra del Señor es el Dios verdadero. El Dios en el cual cree la mayoría de la gente es un Dios falso. Y es falso porque le atribuye todo lo que le viene en gana a su imaginación. Y ese Dios es un Dios falso, porque es creación de la propia imaginación del hombre. El Dios de la Biblia es celoso. El Dios de la Biblia
es santo, es puro y es perfecto. A Moisés se le dijo: ninguna figura visteis en el monte para que te hagas imagen de cualquier cosa, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No visteis nada. Y la religión cristiana es en ese aspecto intolerante, porque no admite ningún otro Dios más que el Dios de la Biblia. Y debemos nosotros de entenderlo de esa manera. Porque si lo aceptamos de acuerdo a nuestra propia imaginación, nuestra imaginación es una imaginación depravada. Es una imaginación totalmente corrompida. ¿Y qué puede salir de una mente corrompida? ¿Qué? Podemos pintarlo de la manera más hermosa y maravillosa, pero eso es una abominación delante de Dios, porque así no es Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De esa manera entonces están realmente reconociendo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Cualquier otro Dios que se imaginan, y aunque quieran decir que es el verdadero Dios, ese no es Dios. Llámenle como le llamen. El Dios que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, y por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra del Señor, para que nosotros veamos cómo es Dios, y con base a ese conocimiento podemos nosotros entonces conducir nuestra propia vida, pero regulándola y partiendo de la posición que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Es entonces por demás importante que nosotros comprendamos el hecho de que la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, nos están enseñando exactamente cómo es Dios, qué es Dios y cómo nosotros podemos adorarlo, honrarlo y glorificarlo, pero solo de acuerdo a la palabra del Señor. Es por eso que para nosotros es importante conocer a Dios. Lo único realmente importante es conocerlo, porque de ello depende nuestra salvación. De ello depende nuestra reconciliación con Él y no ir al infierno. Porque al final nos vamos a dar cuenta que el Dios que nosotros nos imaginamos no servía para nada. Y de nada nos va a servir en el día del juicio. Por eso, conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a la palabra de Dios, hagamos esto. Tomemos la decisión de conocer a Dios a través de su palabra, de conocerlo y entenderlo, porque es lo que el mismo Dios nos enseña. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Es conocer al Señor. Entonces, Jesucristo mismo oró y dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero no solamente eso. En tercer lugar, Jesucristo es el único enviado del cielo. El único. Nadie más ha venido del cielo para que
nosotros lo entendamos. La única persona que ha venido del cielo es Jesucristo. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. He ahí la vida. Él dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, para que nosotros verdaderamente tengamos en nuestro corazón la verdadera vida y vida eterna, es conociendo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único enviado. Él es el enviado de Dios, por lo tanto, Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero. Necesitamos conocer al Señor Jesús, porque Él es el único facultado para darnos vida eterna, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. ¿Ven ustedes? Ahora bien, para que nosotros logremos comprender de una manera auténtica y real, verdaderamente que estamos en Dios, necesitamos entonces conocer a nuestro Salvador, al cual Dios Todopoderoso lo envió facultado para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Jesucristo. Mis amigos y mis hermanos, la reconciliación con Dios viene por medio de Cristo, porque nosotros nos rebelamos contra Dios en Adán y en nuestros pecados. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga de ese pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros podamos hablar de que tenemos vida eterna, no es conforme a nuestras invenciones, a nuestra imaginación o a nuestras elucubraciones. No, es conforme a lo que la palabra del Señor Jesucristo nos enseña. A través de Cristo tenemos vida eterna. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y vienen a Dios y le reconocen como Salvador. Los demás, nadie es hijo de Dios, es criatura de Dios que se rebeló contra él. Ahora, para poder ser nuevamente hijo de Dios, necesitamos nacer otra vez. ¿Y cómo nacemos? En Jesucristo nuestro Señor. A través de Él tenemos salvación y vida eterna. Que nosotros busquemos a Dios a través de Jesucristo, porque en Él solamente tenemos un conocimiento verdadero de Dios y por lo tanto vida eterna en Jesucristo nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.